Hola, buenas tardes. Como les comenté en clase, yo voy a grabar una serie de cápsulas en video con versiones reducidas de las clases que tenemos a lo largo del semestre. La idea es que ustedes utilicen este recurso para repasar, pero también que sirva de apoyo para las personas que, pues, por una razón u otra se ausentaron de la clase o tuvieron que salir antes. Entonces, vamos a discutir el contenido de la primera sesión que tuvimos. Omitiremos lo de las fuentes bibliográficas porque, pues, me parece pues un poco aburrido, ¿no? Y como innecesario, pero vamos a concentrarnos en la parte de la epistemología de la ciencia, que considero que sí es algo muy importante. Como les dije, esa sesión que tuvimos y esta cápsula serán las únicas que serán excesivamente teóricas. La idea es concentrarnos en aspectos metodológicos y sobre todo en la supervisión del componente metodológico de sus proyectos, pero pues vale la pena que revisemos estos conceptos. Entonces vamos a tratar este tema tan interesante de la epistemología de la ciencia. Lo primero es hablar de qué es epistemología y por qué es importante tenerlo en cuenta en un curso de metodología, pero no solamente en un curso de metodología, sino también cuando se hace investigación en un entorno académico. La epistemología básicamente es la rama de la filosofía que se pregunta por la naturaleza, por la validez y por la forma en los que los seres humanos adquirimos conocimiento. Básicamente la epistemología es esa es la pregunta de cómo conocemos, qué es posible conocer, de qué manera yo puedo entender algo a través de mi conocimiento. Entonces es una rama muy interesante de la filosofía que nos atañe directamente hoy porque se pregunta directamente si el conocimiento es posible y de qué forma lo es. Entonces, la pregunta central que vamos a tener a lo largo de esta sesión y que espero que ustedes logren reafirmar al final del semestre, o más bien responder, es qué distingue al conocimiento científico de otros saberes. Esta pregunta de acá que está señalada como pregunta central, es fundamental para nuestro quehacer como investigadores, porque nosotros fundamentalmente lo que estamos haciendo es ciencia, ¿listo? Entonces, en ese sentido, eh, siempre tenemos que tener en mente este problema o esta pregunta central. Cuando yo estoy estudiando algo a un nivel académico, ¿cómo puedo garantizar cientificidad de mis argumentos, de mi metodología? ¿Cómo puedo garantizar que mis conclusiones sean correctas? Pues eso es lo que vamos a estudiar a la luz de la epistemología de la ciencia. Entonces, hablamos mucho de ciencia, pero lo importante es pues, entender qué es, ¿no? Entonces, la primera pregunta evidente es, ¿qué es la ciencia? Podemos decir muchas cosas, ¿no? Cuando escuchamos ciencia podemos asociarla con teorías que explican cosas, podemos asociarlas al método científico también, o sea, una manera de proceder a la hora de tratar de entender algo, o como una práctica social organizada. Eso también es interesante porque ¿quién hace la ciencia? Pues obviamente, así suena redundante, los científicos, y no lo hacen, digamos, en el vacío, sino lo hacen también en comunidades generalmente académicas, pero también pues de otro orden, organizadas alrededor pues, de la producción del conocimiento. Todas estas cosas pueden ser de alguna u otra manera definiciones relativamente cercanas a lo que es el conocimiento científico, pero nos vamos a quedar con una definición operativa. La ciencia es una práctica sistemática que formula explicaciones contrastables sobre la realidad. Muy importante, y ya iremos analizando en detalle qué implica esta afirmación. Lo primero es, ya que tenemos nuestra definición, vamos a verla otra vez. La ciencia es una práctica sistemática que formula explicaciones contrastables sobre la realidad. Muy importante, ¿no? Ya que tenemos esa definición, que volvimos a ver, es importante entender por qué la ciencia resulta más ventajosa que otros tipos de conocimiento. Entonces, pensémoslo de manera epistemológica. ¿Yo cómo puedo conocer algo? Yo puedo conocerla a través de mi experiencia inductiva, ¿no? De mi vida cotidiana, fundamentalmente a través de mi sentido común. Entonces, yo sé que, pues si yo salgo cuando hay nubes, mi sentido común, nubes negras, mi sentido común me dice, bueno, probablemente llueva y probablemente me moje. Esa es una manera de conocer la realidad. No solamente de conocer la realidad, sino de realizar predicciones con respecto a un fenómeno en concreto. En este caso, ahora es una tarde muy nublada cuando les estoy grabando esto. En este caso, pues probablemente si yo me demoro mucho grabándoles esto, salga y me moje. Eso es una predicción que yo hago a partir de mi sentido común. Pero pues mi experiencia inmediata o mi experiencia inmediata acumulada, porque evidentemente yo he visto nubes negras durante todos los años que tengo, no es una recopilación sistemática del fenómeno que yo quiero entender y predecir, en este caso el clima de Bogotá. Eso es una diferencia grande con respecto a la ciencia. El sentido común, si bien sí es empírico porque está basado en la experiencia,
no es un empirismo sistemático y por ende, pues evidentemente podemos caer en errores grandes. Piensen, por ejemplo, en todas esas aquellas como tradiciones que tenemos acá en Colombia con respecto a curar enfermedades, el tema del sereno, por ejemplo, en fin, todas estas como prácticas del sentido común que uno no sabe realmente si son verdad o no, pero que pues la experiencia acumulada no sistemática nos indica que, bueno, si hago esto, seguramente, pues seguramente el resultado será el que yo espere, ¿no? El esoterismo, que está muy de moda hoy en día y se basa pues en la superstición y en el pensamiento mágico. Entonces, eh, por ejemplo, explicar situaciones de mi vida personal a través de, qué sé yo, el horóscopo, el tarot, la alineación de los astros, pues es un tipo de conocimiento que no se ancla ni en el empirismo, ni en la recolección sistemática de información, ni en una teoría clara anclada a la realidad. Puede que sí, puede que yo lea el horóscopo y me salga algo con lo que yo, en lo que yo esté pensando o en lo que yo estoy sintiendo. Eso está muy estudiado en psicología, por cierto, ese fenómeno. Pero pues eso no implica que sea un mecanismo de constatación de la realidad eficiente y pues por alguna razón está muy de moda hoy en día, ¿no? El tercer tipo de conocimiento pues, es la ideología, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas veces nosotros tendemos a pensar que algo es cierto porque entra en sincronía con nuestros valores, los que tengamos. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, las personas tienen una naturaleza de por sí corruptible y esa naturaleza hace que pues tengan ciertas conductas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo que está acá. La delincuencia aumenta porque la sociedad está súper mal, porque ya no hay valores, porque las personas están espiritualmente muy mal, alejadas de lo sagrado. Eso puede ser que no, pero eso no es un argumento científico. Más que un argumento, no es una hipótesis científica y ya veremos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, muy diferente es formular esto en términos morales, que es como está acá, a decir, a formular una hipótesis medible con respecto a la emergencia del delito, que pueden ser muchas. Y digamos, acá en la escuela de policía se estudian muchos esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿será que el aumento de la informalidad laboral en el mercado laboral para las personas entre 18 y 28 años aumenta la probabilidad de crímenes patrimoniales? Yo no sé si eso es verdad, quizás sí lo sea, quizás no, pero eso sí es una hipótesis planteada científicamente, diferente a decir, quizá los jóvenes cometen delitos porque moralmente o espiritualmente están mal. Eso no es una pregunta científica, no es una hipótesis científica. Entonces, ¿cómo es la lógica de la investigación científica? ¿Cómo debemos proceder como investigadores? Primero surge un problema que puede ser pues, un problema en diferentes disciplinas, ¿no? Se formula una hipótesis con respecto a ese problema, se deducen consecuencias observables de esas hipótesis, se contrastan empíricamente, muy importante, y en función de la contrastación empírica, yo descarto mi hipótesis inicial la avalo. Digo, bueno, esto puede ser cierto, pero esto es muy importante. La ciencia no es un sistema cerrado, la ciencia no es la verdad revelada, la hacemos humanos, el conocimiento humano epistemológicamente es perfectible, lo cual implica que no es perfecto, evidentemente, siempre puede tender a mejorar, pero pues de ahí a que sea pues la panacea y entendamos todo de repente, pues hay un trecho muy largo. Por eso, el carácter de las refutaciones o la capacidad de la ciencia para refutar sus propios argumentos es la manera en la que el conocimiento científico avanza. Puede que yo llegara a una conclusión muy robusta con respecto a un fenómeno social o natural, pero como el mundo es muy complejo y la ciencia no es un sistema cerrado, nunca va a estar exenta de refutación. Si ese argumento empírico que yo logré construir a partir de este procedimiento es refutado por otra persona o por mí o por lo que sea, evidentemente eso implicará un avance en el estado de conocimiento que tenemos sobre la vida social y natural. Y los que ya leyeron la lectura en el momento de ver este video, que espero sean todos, ya habrán leído la lectura de Popper sobre el criterio de falsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir falsabilidad o de qué estamos hablando cuando estamos hablando de falsabilidad? Que cualquier teoría científica puede ser refutada por alguna observación posible, es decir, acá no estamos hablando de dogmas, no estamos hablando de pensamiento esotérico, estamos hablando de argumentos que han sido construidos a partir de la verificación empírica, pero que siempre están sujetos a la duda razonable y a la crítica empírica. Entonces, en ese sentido, la ciencia o el trabajo científico consiste en la falsación constante de esos argumentos. Es decir, yo veo, por ejemplo, hablemos pues un poco como de la historia criminológica, ¿no? Mm,
Yo creo que ustedes saben que más o menos entre el siglo XVII, XVIII, incluso hasta el XIX, se aceptaba como un argumento científicamente válido el hecho de que la inteligencia estaba condicionada a condiciones morfológicas, el tamaño del cráneo, el ancho de la frente. Obviamente eso coincidía con ciertos fenotipos étnicos, donde pues evidentemente las personas blancas eran por definición científica más inteligentes que las personas de otras etnias, ¿no? Y eso fue una verdad relativamente sostenida en antropología y en las ciencias criminológicas por varios siglos, de hecho. Eh, el hecho de que el conocimiento científico no implique ser un sistema cerrado y que no haya verdades absolutas permitió refutar eso. O sea, fuera de los temas políticos y bueno, de las luchas que se dieron, lo que sea, fundamentalmente la ciencia permitió a través del examen empírico de la realidad y sistemático refutar esas teorías pseudoantropológicas del delito y de la inteligencia, ¿no? Porque claro, o sea, también se asociaba como la morfología a la probabilidad de cometer delitos, en fin. Entonces, hoy sabemos que eso no es así, que no, nadie nace genéticamente condicionado para cometer crímenes, por ejemplo, pero lo sabemos precisamente porque la teoría científica siempre es susceptible a la refutación. ¿Listo? Eso implica un riesgo a la hora de yo formular hipótesis científicas. Por ejemplo, todos los aumentos del desempleo incrementan el delito. Eso es un argumento muy fuerte porque entonces yo voy a ver que, no sé, sube el desempleo, inmediatamente suben cierto tipo de delitos patrimoniales. Eso puede ser, quizás sí, quizá no, pero una sola observación bastaría para que este enunciado no sea real, no sea cierto. Entonces también la manera en la que trabajamos, sobre todo en ciencias sociales, a la hora de construir hipótesis, pero también de verificarlas, es a través de una lógica probabilística. Es probable que el desempleo incremente los delitos patrimoniales. Y entonces ahí yo puedo empezar a matizar cuál es la probabilidad, en qué circunstancias aumenta esa probabilidad, será que solo el desempleo es aquel que afecta el aumento de la probabilidad en el accionar delictivo, será que hay otros factores, ya empiezo a pensar científicamente cuando yo asumo una lógica probabilística a la manera de pensar. ¿Qué más caracteriza, perdón, al conocimiento científico? Su carácter replicable. Entonces, un hallazgo científico debe poder ser reproducido por otros investigadores, que es de alguna manera lo que hicimos en clase, ¿no? Cuando yo les mostré la metodología de mi investigación, yo les decía, miren, acá está de manera muy específica diseñada mi metodología, qué datos recogí, con qué procedimiento estadístico procedí para analizarlos, cuáles fueron mis resultados. Eso no es gratuito, no se hace por presumir, se hace para que las personas que no crean en mis resultados tengan la posibilidad primero de verificar que yo lo hice y además tengan la posibilidad de replicarlo en función de mis métodos. Es decir, si una persona toma los métodos que yo apliqué y llega a conclusiones más o menos similares, podría decirse que mi conclusión es de alguna manera científica. También eso se hace para que la gente critique la metodología. Ah, es que usted lo hizo mal. Mire, acá me dio mal esto. Esta muestra no es representativa. Debió haber tomado este tipo de población y no este otro, lo que sea. Pero el punto es que la replicabilidad está supremamente asociada al corazón metodológico de cualquier estudio, donde nosotros buscamos fundamentalmente eh, la capacidad de entregar resultados de la manera más clara y transparente posible. Vea, así lo hice, así me dio, inténtelo usted a ver si la logra. Validez empírica, muy importante para el conocimiento científico. La ciencia es fundamentalmente empirista, no importa si es ciencia social, no importa si es ciencia natural, ciencia es ciencia. Yo entiendo que los que tengan un pregrado en ciencias sociales quizá han oído lo contrario, pero están equivocados los que les dijeron eso. Acá vamos a asumir una posición fundamentalmente científica, ¿no? Entonces, toda teoría científica debe tener conexión con datos observables, formular indicadores claros y exponerse a evidencia potencialmente contraria. Muy importante, o sea, una teoría científica no puede ser simplemente una conexión de argumentos prosaicos, coherentes y lógicamente organizados. Eso tiene que emerger de la observación de la realidad y por eso es importante que nosotros siempre tengamos maneras sistemáticas de recolectar evidencia y de analizarla para formular argumentos teóricos y evidentemente expuesta siempre a la crítica, porque pues yo puedo concluir muchas cosas, pero seguramente pude haberlas malinterpretado,
pude haber utilizado métodos erróneos y todo el tiempo eso implica que, como mi conocimiento epistemológicamente es perfectible, es imperfecto, pues yo potencialmente puedo estar equivocado. Y esa potencialidad del error implica que la ciencia avance, porque se construye a partir de ese criterio de falsabilidad que estábamos tratando inicialmente. Entonces, por ejemplo, si hablamos de anomia, debemos operacionalizarla en variables observables. La anomia es un fenómeno sociológico en el cual los individuos que integran una sociedad empiezan a desviarse de las normas establecidas para conseguir objetivos culturalmente compartidos, que es una definición muy sociológica de lo que podríamos entender como un delito, ¿no? Entonces, una persona quiere plata y hay mecanismos o rutas institucionalizadas para conseguir dinero, ¿no? Pero la persona dice como, no, esta ruta institucionalizada, que pues es trabajar, ahorrar, emprender, lo que sea, como que no me conviene mucho, como que me da pereza, como que no es eficiente a la hora de que yo consiga mis fines, no es justa, en fin, muchas razones, entonces yo me desvío, yo tomo un camino anómico, ¿no? Y eso generalizado es lo que pues Durkheim y Merton posteriormente definieron como anomia. Pero no me basta a mí decir eso en el contexto de una investigación científica. Si yo lo quiero contrastar empíricamente, científicamente, debe ser a través del análisis empírico de la realidad. Yo tengo que tener la capacidad de formular indicadores, de realizar pruebas estadísticas, de encontrar evidencia cualitativa que respalde la idea de anomia que yo estoy sosteniendo a nivel teórico. Otra característica súper importante de la ciencia, y es algo con lo que en las ciencias sociales se riñe mucho, yo creo que sin ningún sentido, pero que yo considero es constitutivo también de la ciencia social, porque es ciencia finalmente, y es la capacidad de predicción. A mí no me sirve una teoría científica que explique hechos que yo ya tengo explicados o que se explicaron hace mucho tiempo. Yo necesito una teoría científica que tenga la capacidad de adelantarse en términos probabilísticos, por supuesto, a los hechos. Es decir, que mi investigación produzca una teoría o unos resultados o una manera de analizar la realidad que permita adelantarse a ella. Entonces, por ejemplo, si la desigualdad aumenta en tanto por ciento, la teoría que yo formulé, que puede ser cualquiera, predice un cambio observable en tasas de delito. Eso es interesante y eso es una hipótesis que no solamente apunta a entender un fenómeno concreto en un momento del tiempo, sino que dice, vea, si su sociedad incrementa los niveles de desigualdad económica, digamos, en tanto por ciento, es probable que usted vea que va a crecer el crimen en estos rubros y en estos rubros. Esa es fundamentalmente la intención del trabajo científico, predecir. No importa si usted está hablando de física, no importa si usted está hablando de sociología, no importa si usted está hablando de economía, fundamentalmente lo que nos une a nosotros como científicos es la capacidad predictiva de nuestras teorías. Por eso, realmente yo considero que en ciencias sociales hay muchas cosas que así tengan el apellido ciencia social, no son realmente científicas porque solamente se quedan en el aspecto puramente descriptivo e interpretativo de la realidad, pero sus trabajos investigativos y las teorías que formulan no funcionan como mecanismos de predicción de la realidad empírica. Que no es un problema científico, entonces, creo que me pasé una o no. Bueno, listo, entonces ya hablamos de básicamente qué es la ciencia, no sé qué, pero qué no es un problema científico en este contexto. Una pregunta normativa, por ejemplo. Eh, es decir, yo, no sé, yo estudié porque me mandaron. La gravedad funciona porque existe una deidad, por ejemplo. Eso no es una afirmación científica, porque lo que hace es recurrir al criterio de autoridad para fundamentar su conclusión como verdadera. También implica, por ejemplo, afirmaciones totalizantes que estén exentas de refutación. Tengan en cuenta que, como les decía, la ciencia no es un sistema cerrado y precisamente porque no es un sistema cerrado es que puede avanzar. Entonces, cualquier afirmación en una lógica absolutamente totalizante que diga como esto es así porque sí, pues carece de tener la naturaleza de un argumento científico, porque no está sujeta a la comprobación ni a la refutación. Entonces, por ejemplo, el delito ocurre porque la sociedad está espiritualmente enferma. Eso es una afirmación que nace pues de una idea normativa, moralizante, ideologizada de cómo funcionan los seres humanos. Eso está bien, eso está mal, pues yo no sé, ese no es el caso, pero el punto es que este tipo de afirmaciones no guardan carácter científico.
Y precisamente por lo que mencionaba previamente, de que la ciencia es perfectible igual que nuestro conocimiento a nivel epistemológico, es que la ciencia es fundamentalmente falible. O sea, la ciencia puede equivocarse y debe equivocarse en el sentido de que su avance depende de la falsación constante de argumentos que provienen de teorías que diseñamos para entender el mundo. Entonces, la ciencia no produce certezas absolutas, produce resultados empíricos de forma probabilística. Si usted hace esto, es probable que suceda esto. Si usted incrementa esto, es probable que esto también se incremente. Si yo tengo una sociedad con alto desempleo, es probable que en esa sociedad haya mucho pandillismo, por decir algo, por plantear alguna hipótesis científica. Pero no estoy diciendo nada a nivel, digamos, de certeza absoluta, no estoy siendo dogmático. Siempre estoy abierto a la capacidad que tiene el conocimiento humano de refutarse a sí mismo. ¿Produce conocimiento provisional? Por supuesto que lo produce, porque si es fundamentalmente falseable, significa que siempre va a poder mejorar. Yo siempre voy a poder saber un poco más de lo que ya sé a nivel individual, pero también como sociedad. Eso implica que se descartan ciertas cosas que antes se pretendían como ciertas para darle lugar en los sistemas explicativos a cosas nuevas que expliquen mejor la realidad. Y pues por ende también se corrige históricamente. Thomas Kuhn, que era pues un físico muy famoso, pero también, digamos, se popularizó en todo el ámbito de la epistemología de la ciencia por su trabajo sobre los paradigmas científicos, decía esto: un paradigma científico es funcional en la medida en que sus explicaciones son empíricas y socialmente satisfactorias para explicar un fenómeno en concreto, pero no está exento de que llegue un paradigma muchísimo más robusto a explicar fenómenos que ese paradigma previo no podía explicar de manera eficiente. Entonces, para terminar esta pequeña cápsula, la ciencia como práctica crítica, la ciencia es fundamentalmente racional, es sistemática, está empíricamente controlada y está abierta a revisión. Esto es muy importante porque este es el corazón epistemológico de lo que nosotros entendemos como ciencia y es fundamentalmente por lo cual el conocimiento científico es mejor que cualquier otro tipo de conocimiento, porque el conocimiento que nosotros tenemos y sobre el cual nos orientamos, que no es de carácter científico, puede que sea racional, puede que mi sentido común sea racional. Por ejemplo, ya empezó a llover durísimo y yo sabía desde antes de empezar a grabar este video que iba a llover por mi sentido común, pero yo no entiendo realmente por qué llueve, yo no lo sé, o sea, no tengo un conocimiento sistemático del fenómeno del clima. Pese a que es racional, mi conocimiento, mi sentido común no es sistemático, empíricamente controlado. Yo puedo, no sé, creer en el tarot, en el horóscopo, lo que sea, pues yo saco mi horóscopo y ay, me paso preciso lo que dijo el horóscopo. Eso está empíricamente controlado, pero no es ni racional ni sistemático tampoco, porque pues parte de una situación azarosa en la que yo identifico mi experiencia con lo que dice en un papel, pero no está sujeto a experimentación, no está sujeto a comprobación, es decir, no hay una manera sistemática en la que yo pueda llegar a la conclusión de que lo que me dijo el horóscopo es verdad. Abierta a revisión, la ciencia siempre está abierta a revisión, que es un poco el ejercicio que hicimos en clase cuando vimos la metodología de mi investigación. Ustedes pueden ver cómo lo hice, cuándo lo hice, con qué datos lo hice y con qué métodos lo hice. Eso implica que ustedes pueden decir, acá está mal, acá está mal, acá está mal. Y esa es la lógica de la investigación científica. Pero si yo fuera un sacerdote del antiguo Egipto, donde todos ustedes me tienen que obedecer lo que yo diga y tienen que convencerse de lo que yo diga, pues mi conocimiento podrá ser verdadero, quizá, pero no está abierto a la revisión crítica de mis pares. Y eso implica que nunca va a avanzar. Esa es la lógica de la investigación científica. Y si ustedes ven en el área académica, cuando ustedes entran, hay una inscripción en un metal muy bonito, muy similar a lo que yo estoy diciendo. Acá se critican las ideas, no las personas, o algo así, lo estoy parafraseando. Esa es la lógica de la investigación científica. Entonces, pues nada, recordemos la pregunta que vimos en clase. ¿Estamos dispuestos a someter nuestras propias ideas a ese nivel de crítica? Esa es la idea que yo espero que desarrollemos a lo largo de este curso metodológico.